vamos a ver en la clase sobre cefalea en el niño. Usamos el término de cefalea para cualquier dolor ubicado entre la frente y el occipucio. Obviamente, tienen que existir estructuras que conducen el dolor para manifestar este dolor, y eso fue investigado ya desde 1930 y identificadas en pacientes durante la experimentación. Desgraciadamente, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la última, se dieron experimentos con seres humanos, lo cual es deplorable, pero por ellos tenemos la información. No todas las estructuras de la cabeza son dolorosas. Por ejemplo, no duele el parénquima cerebral, no duele el epéndimo, los plexos coroideos y la parte de la dura madre pía aracnoide son insensibles al dolor. De estas envolturas, solo una parte, porque vamos a ver que ciertas zonas de las envolturas cerebrales sí son dolorosas. Las estructuras dolorosas entre las estructuras dolorosas están las estructuras extracraneanas, vasos sanguíneos, músculos de la cabeza y del cuello, nervios cutáneos, raíces nerviosas, mucosa de los senos y dientes, así como la dura madre que está alrededor de los grandes vasos cerebrales. El dolor en estas estructuras está conducido por el nervio quinto, séptimo, noveno y décimo. La compresión de estructuras, por ejemplo, en este caso, como el hematoma subdural que encontramos aquí subagudo, está comprimiendo el encéfalo y por lo tanto también comprime vasos y elonga los envoltorios cerebrales, lo que causa dolor. Además de este hematoma, también podemos tener tumores cerebrales que pueden causar el dolor y hemorragia subaracnoidea, que también causa una irritación alrededor de los vasos o también irritación alrededor de las envolturas cerebrales. Y aquí vemos un signo como el de Brusinski, que consiste en elevar la cabeza, que usualmente presenta o podemos observar rigidez nucal, y a su vez la flexión de las rodillas a consecuencia, como una posición antálgica, a consecuencia del dolor que produce la irritación mencionada. La tracción o desplazamiento de estructuras sensibles, como sucede tras una punción lumbar, también es posible. Disminuye un contenido como es el líquido al extraerlo y entonces las otras estructuras se desplazan. No es raro que después de una punción lumbar el paciente presente cefalea. También uno de los mecanismos es una vasodilatación intensa, por ejemplo, después de una convulsión, en donde la vasodilatación responde a una mayor necesidad de oxígeno y nutrientes del cerebro, que tuvo una excesiva descarga y agotamiento de neurotransmisores a ese nivel. Y una consecuente, además, edema secundario, que también es una causa de la cefalea. Otros cuadros que pueden provocar similares efectos son la fiebre, la hipercapnia o la hipoxia también. Los mecanismos de participación de los neurotransmisores son los que se proponen actualmente para explicar la génesis de la migraña, es decir, un desequilibrio en los transmisores, pero en esencia se trata de una labilidad genética heredada en donde el individuo que padece migraña es extremadamente sensible a sustancias químicas como por ejemplo el chocolate, los quesos maduros, los colorantes, etc. Más o menos un tercio de los niños a los 7 años ya habría sufrido dolores de cabeza.
A los 15 años, al menos un 50% de los mismos habrá tenido una cefalea significativa. De ello, hay muchos estudios en el mundo, y su prevalencia es más o menos importante, y la prevalencia se incrementa conforme avanza la edad del niño. De acuerdo al origen y la vía nerviosa por la que viajan, el dolor puede referirse a distintas ubicaciones, así, de la circulación craneana y de las estructuras que se encuentran por encima del tentorio. El dolor viaja esencialmente por el nervio trigeminal y es referido como dolor a la parte anterior de la cabeza. El dolor que viene de las estructuras de fosa posterior viaja principalmente por los 3 primeros nervios cervicales y se refiere a la parte posterior de la cabeza y cuello, así como también a la frente. Los nervios glosofaringio y vago inervan la parte de la fosa posterior, y en estos casos el dolor puede referirse a oídos y garganta. Por lo tanto, si tenemos un paciente que ha tenido dolor a nivel de la garganta, del oído, etc., y no encontramos ninguna evidencia de infección en estas zonas, sumado a una clínica evidente o a otros hallazgos del examen clínico, podríamos pensar que podría haber una lesión a nivel de fosa posterior. Las cefaleas primarias son parte de la clasificación primaria de las cefaleas, y estas se clasifican entonces las cefaleas en primarias, como ya dije, y en secundarias. Las cefaleas primarias tienen una causa funcional, tal como lo hemos explicado en la migraña, la cefalea por tensión, que ocurre por la tensión que tienen los niños cuando tienen un trastorno emocional importante, mucha presión a su alrededor, están siendo maltratados o vienen de hogares disfuncionales. Es frecuente que estos niños presenten cefalea tensional, o también es frecuente en los niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, al no tolerar la presión que ejerce el medio por su comportamiento. También está la cefalea en clúster o en racimos, que se caracteriza por un dolor orbitario de tipo constante que puede durar horas o días. Las cefaleas secundarias, existe una anormalidad en cualquiera de las estructuras cerebrales intra o extracraneanas asociadas al dolor, y en esto se incluyen infecciones del sistema nervioso, cavidades paranasales, órbitas, hemorragia, hipertensión endocraneal, tumores, lesiones expansivas cerebrales. Por su perfil temporal pueden ser agudas recidivantes, crónica progresiva y crónica no progresiva. En la siguiente clase podremos continuar con esta clase para finalizar con todo el esquema que